Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 5. ¿Cómo hacer un podcast? Hardware y software. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos al quinto capítulo de Podcasting para principiantes. Cómo hacer un podcast paso a paso. En el capítulo de hoy llegamos al ecuador de este curso y también llegamos al meollo de la cuestión, que no es otro que cómo hacer un podcast. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, hacer un podcast no requiere tener un equipo informático súper profesional o un ordenador muy potente. Cualquier ordenador, tanto de sobremesa como portátil, de nivel usuario, te va a servir para tal efecto. Te lo pongo aún más fácil. Si tu exigencia en cuanto a postproducción se refiere no es muy alta, no requieres demasiada música, más que una cortinilla de entrada y otra de salida, y buscas un podcast directo, sencillo y lo más natural posible, puedes hacerlo directamente desde tu teléfono móvil. Tu móvil, aunque en un principio no te lo hayas llegado a plantear, tiene todo aquello que necesitas para hacer un podcast. Puedes utilizar el micro del propio teléfono o con el que llevan incorporados la mayoría de auriculares. También puedes, con una mínima inversión de entre 10 a 50 euros, puedes adquirir en Amazon un micrófono lavalier, el típico micro de solapa que habrás visto miles de veces en entrevistas televisivas. Este tipo de micrófonos vienen también con conexión mini jack para poder enchufarlo directamente a tu teléfono móvil. Y ya está, ya tienes todo el equipo que necesitas para grabar un podcast minimalista y efectivo. Y dirás, muy bien, pero ¿tendré que pasarlo luego a un ordenador para editarlo y publicarlo? En absoluto, los tiempos han cambiado y a día de hoy tienes al alcance de tu mano y por extensión de tu teléfono móvil un montón de herramientas que han llegado a nuestras vidas para ponernos las cosas mucho más fácil. Sin ir más lejos, Spreaker, que como ya te dije y te explicaré más pormenorizadamente en el capítulo oportuno, será el hosting donde te recomiendo que alojes tu podcast, tiene una excelente aplicación móvil totalmente gratuita que es una auténtica pasada. Esta aplicación de Spreaker cuenta con una interfaz muy minimalista a la vez que versátil, ya que te da todas las opciones para grabar, incluso con emisión en directo. También puedes hacer una mínima edición de tu podcast de forma súper sencilla y muy intuitiva. Puedes añadir tanto músicas como algunos efectos de audio. Todo tu podcast creado y publicado desde tu teléfono móvil. No necesitas nada más. ¿Aún piensas que necesitas una gran inversión en equipo para producir tu podcast? Además de con el móvil, lógicamente puedes grabar tu podcast con el ordenador. Si quieres subir unos cuantos peldaños de golpe en la calidad de producción de tu podcast, puedes pasar a hacerlo en tu ordenador, que evidentemente te dará muchísimas más opciones que un simple teléfono móvil, por muy avanzado que éste sea. Da lo mismo si tienes un PC que un Mac, aunque todos sabemos que estos segundos son equipos mucho mejor preparados para oficios creativos, dotados de un abanico de herramientas de calidad más que contrastada. Pero los archivos de audio no son archivos muy pesados, por lo que no requieres de un equipo ni muy potente ni muy caro, ni de dispositivos de almacenamiento de gran capacidad. Te sobrará con un ordenador de sobremesa o portátil de nivel usuario. Evidentemente, contra mejor ordenador tengas, más opciones y más variadas tendrás. Pero, como no me cansaré de repetir, un podcast no requiere de un gran equipo informático. Por decirlo de otra manera, un podcast está al alcance de cualquier bolsillo y de cualquier nivel de conocimientos informáticos y técnicos. Si no,
Ya me encargaré yo de irte convenciendo de ello. Pero en tu afán de cómo hacer un podcast, tendrás también que pensar en qué herramientas de software necesitas para editar tus programas. Vamos a ello. A nivel de software tampoco necesitas nada del otro mundo. Todos los equipos informáticos vienen equipados con un grabador de sonidos básico, aunque, si te he de ser sincero, dudo que nadie los utilice. Ni para hacer un podcast, ni para nada de nada. ¿Por qué? Pues porque hay muchas soluciones gratuitas a este respecto. La más popular sin duda en el mundillo podcasteril es Audacity, y es la más popular por una razón de peso, porque es una maravilla. Yo trabajé con ella durante 3 meses y te garantizo que es una perla. Te permite hacer casi todo lo que puedes hacer con una aplicación profesional, y a coste cero. ¿Qué más se puede pedir? En cambio, si tienes un Mac, tienes un programa súper versátil preinstalado en tu ordenador. Se trata de un clásico del podcasting, el mítico GarageBand. Hasta hace un par de meses que me pasé a Hindenburg, todos mis podcasts estaban grabados con esta sencilla pero efectiva aplicación de Apple. Ya hablaremos en profundidad de software cuando lleguemos al capítulo de la edición. Lo he mencionado tan solo para seguir reafirmando mi argumento que, a menos que lo desees y te lo puedas permitir, no es necesario que te gastes absolutamente nada para hacer un podcast más que digno. Pero también tienes otra opción, que es invertir en equipo. Aunque estas 3 simples palabras pueden producir pavor, insisto nuevamente que no te asustes. Es posible que tú seas de los perfeccionistas, de los que piensan, ya que me pongo en serio. Yo me incluyo en ese grupo. O simplemente que consideres que tu podcast, por como lo tienes pensado, requiera de más medios. Que quieras algo muy bien producido. Que quieres hacer ficción sonora, o un podcast con varios anfitriones que no quieres que sea un caos o algo insufrible como oyente. En este caso sí que es posible que necesites una inversión económica. No te asustes antes de tiempo que, con una inversión muy modesta, ya tendrás más que suficiente. Por muchísimo menos de lo que cuesta un iPhone de última generación, o por bastante menos de lo que cuesta una PlayStation, y es muy probable que al menos tengas una de estas dos cosas, o incluso las dos, te puedes pertrechar de un equipo semiprofesional que elevará la calidad de tus podcasts a niveles radiofónicos. Te daré 2 opciones. Mi primera opción, sin duda, es el equipo que yo utilizo, por una cuestión de lógica aplastante, porque lo conozco a la perfección y estoy súper satisfecho. Tarjeta de sonido Focusrite Scarlett. Modestamente pienso que no encontrarás nada mejor en relación calidad-precio. Te garantizo que por un precio sorprendente te llevas un equipo más sorprendente aún. Si por un casual ya dispones de un micrófono con conexión XLR, también llamado Canon, te evitarás la tortura y sufrimientos que puedes hallar con la mayoría de los micrófonos USB. A lo mejor te has preguntado alguna vez, ¿cómo demonios conecto este tipo de micrófono a mi ordenador? Pues muy fácil, por mediación de una tarjeta de sonido USB externa. Por poco más de 100 euros tienes la que yo utilizo, que viene perfectamente dotada con 2 entradas y 2 salidas. Es la Focusrite Scarlett 2 y 2. Ideal si vais a ser 2 anfitriones o si siendo uno solo tienes intención de hacer entrevistas. O si, como es mi caso, además eres guitarrista y cantante. Entonces va a ser como maná caído del cielo, te lo garantizo. Por eso te he recomendado este modelo. Pero también tienes la versión Focusrite Scarlett solo, que es para una única entrada de micro XLR y que lo encontrarás por tan solo 89 euros en Amazon. La Focusrite Scarlett es una tarjeta que tiene una sorprendente calidad de sonido y resalta por su extrema facilidad de uso. Es muy versátil y la gran calidad de sus preamplificadores consigue una voz nítida y muy profesional. Su sistema es de monitoreo directo y esto elude por completo el problema de la latencia.
te olvidarás absolutamente de este molesto problema que tantos malos ratos ha dado a tantos y tantos podcasters y locutores. Además de estar equipada con conexión Phantom para poder grabar con micrófonos de condensador. Esto elevará aún más la calidad de tu podcast. Por eso, si no tienes un micro de estas características ni unos auriculares de calidad profesional y dispones de 100 euros más en tu presupuesto, te recomiendo el pack que yo compré, del que te confieso que estoy totalmente enamorado. Este pack del que te hablo es acreedor de las 3 B. Bueno, bonito y barato. Te recomiendo absolutamente este pack. Es el que yo me compré este pasado mes de enero y te garantizo que por este precio no vas a encontrar nada mejor, ni remotamente parecido. De la tarjeta ya hemos hablado en el apartado anterior, por lo que solo te hablaré ahora sobre el micrófono y los auriculares. El micrófono, de una calidad francamente fantástica, es el Scarlett CM25. Es un micrófono de condensador de gran diafragma y es un micro que cuenta con conexión Phantom de 48 voltios. Captura un sonido realmente cristalino, muy fiel a la realidad, ya que capta hasta el más mínimo detalle a la perfección. Este pack de Focusrite Scarlett incluye también un cable XLR mic de 3 metros y un soporte de clip. Los auriculares, modelo HP60, son unos auriculares de estudio completamente cerrados que te aíslan completamente de cualquier ruido de fondo. Tienen una calidad de sonido bestial. Proporciona unos agudos muy nítidos y unos potentes graves y medios que harán de tus escuchas una delicia. Por una inversión muy moderada, te llevas un equipo semiprofesional que realzará la calidad de tus producciones sustancialmente. El precio de este magnífico y completísimo pack Focusrite Scarlett es de 205 euros en su versión 2 y 2 con 2 entradas XLR y por un poquito menos, por 183 euros, tienes ese mismo pack pero con una sola entrada de XLR en el pack Focusrite Scarlett solo. Toda esta información, que aquí en el formato podcast puede ser un poquito más difícil de asimilar, la puedes encontrar en el post escrito en el blog www.abismofm.com/cómo crear un podcast. Te será mucho más fácil ya que en el post encontrarás todas las fotografías y podrás repasar toda la información pertinente con más detalle, además de encontrar los enlaces de los productos de los que te he hablado a la página de Amazon, en la que podrás también comprarlos si así lo deseas. Pero vamos, que si por el motivo que fuere no quieres o no puedes hacer esta inversión, hay otras opciones más modestas y un pelín más asequibles. También las hay más caras, equipos profesionales, pero ahí no vamos a entrar. Entraremos en las opciones más económicas. De haberlas, haylas, pero yo francamente algunas no te las recomiendo en absoluto. No te darán una calidad sustancialmente mejor que lo que puedas conseguir con tu teléfono móvil. Pero aún así, aunque sea brevemente, creo que te las tengo que enumerar. Una de estas opciones más económicas sería sustituir la tarjeta de sonido de la que hemos estado hablando todo el rato por una mesa de mezclas, concretamente una mesa de mezclas de la marca Behringer, que es muy conocida por todos los podcasters, la Xenix 302 USB. Aunque muchos podcasters la han utilizado o la utilizan, yo no te la recomiendo en absoluto. Es gastarse el dinero para conseguir muy poco a cambio. Las mesas de mezclas, si no son buenas, lo único que hacen es añadir ruido de fondo y problemas de conectividad. Y más aún un modelo como este, que, sin querer resultar ofensivo, pero es poco más que de juguete. Cuesta unos 50 euros en Amazon. Por solo 40 euros más tienes un equipo semiprofesional como el que te he hablado antes, la Focusrite Scarlett Solo. Graba con lo mínimo hasta que te la puedas permitir y no malgastes el dinero en soluciones que no lo son.
Ahora te hablaré de un par de micrófonos de un precio bastante asequible y de una calidad bastante notable. Ambos son también utilizados por muchos podcasters. El primero es el Audio-Técnica ATR 2100 USB. Yo no lo he probado personalmente, pero tengo amigos podcasters que lo utilizan, como por ejemplo mi amigo Luis del Valle de La Tecnología para Todos, que también es uno de nuestros podcasters de referencia en la sección Repoker de Podcasters, y que luego nos lo dirá de viva voz en esta sección, ya que habla muy bien de este micrófono. Pues bien, este micrófono, el Audio-Técnica ATR 2100, es un micrófono de mano robusto. Ofrece dos salidas, una USB para la grabación digital y otra XLR que conecta con una entrada de micrófono convencional. El ATR 2100 USB se conecta directamente al puerto USB de tu ordenador. Dispone de un convertidor de calidad de analógico a digital para una excelente fidelidad, así como de una salida de auriculares con un control de nivel para la monitorización. Su patrón polar cardioide reduce la captación de sonidos no deseados de los lados y de la parte trasera. Es ideal para actuaciones en directo o para el podcasting. Calidad-precio, la verdad es que es muy buena. No está disponible en Amazon España, pero lo encuentras en amazon.com por unos $64, que al cambio vendrían a ser poco más de 50 euros, unos 52 aproximadamente. El micrófono del que te voy a hablar ahora es otro micrófono que conozco perfectamente, ya que disfruto de sus servicios desde hace ya unos cuantos años, y es el Sennheiser E825S. Es el micrófono que utilizaba para mis podcasts antes de comprar el pack de Focusrite en el que me venía el micrófono de condensador. Lo sigo utilizando como segundo micro tanto para entrevistas como para grabar directos, o en mis actuaciones también como músico. Es un peldaño más de calidad en relación a la Audio-Técnica y te lo puedo recomendar porque lo he utilizado, como te he dicho ya, durante años y solo me ha dado que alegrías. Es fantástica su relación calidad-precio. Sennheiser es una reconocida marca de micrófonos alemana de calidad más que contrastada con la fiabilidad que esto implica. Al tacto es de construcción robusta, profesional. Además tiene un conmutador de encendido y apagado, lo cual es súper práctico para determinadas situaciones. Lo cambié porque quería llegar a los ricos matices de un micro de condensador, pero se lo sigo recomendando a cualquier persona porque, ante todo, es muy buen micrófono. Después de haberte enumerado tarjetas de sonido, micrófonos y mesa de mezclas, te voy a hablar, aunque sea brevemente, del software de pago, ya que, como te he dicho antes en el apartado del software gratuito, entraré en profundidad en este tema en su capítulo correspondiente. Pero quiero al menos nombrarte unos cuantos de estos programas para que te vayas familiarizando. El primero de los que te hablaré es el que utilizo en la actualidad y es Hindenburg, que es un programa creado específicamente para locutores de radio y podcasters. Tiene dos versiones, Hindenburg Journalist y Hindenburg Journalist Pro. Este programa te ofrece una serie de herramientas súper versátiles y de gran calidad a un solo clic, que las hacen súper sencillas de utilizar, como son, por ejemplo, un filtro de reducción de ruido blanco, que es una bestialidad lo bien que funciona, así como una serie de compresores, ecualizadores y la posibilidad de crear diferentes perfiles de voz de usuario, que la verdad es ciertamente práctico. No hay que olvidar, como ya te he dicho antes, que este es un programa creado exclusivamente para locutores y podcasters. Otro de los programas de edición de audio de pago de los que te voy a hablar es otro clásico de Apple, el programa Logic Pro, que está ahora mismo en su versión 10. Aunque su precio no es elevado para sus prestaciones, cuesta aproximadamente unos 225 euros, no te lo voy a recomendar, ya que está pensado para grandes producciones y tienes opciones que no vas a utilizar jamás, además de que requiere de una curva de aprendizaje bastante elevada. No es una mala opción, todo lo contrario, que se me entienda, es probablemente el mejor programa que vas a poder tener para este menester, pero requerirá de unos conocimientos técnicos más amplios y de un aprendizaje también más elevado. Otro de los programas que te voy a hablar es Adobe Audition, que forma parte de la nube de Creative Cloud.
se le puede aplicar la misma explicación que te he dado a Logic. Los motivos son los mismos. Es un programa profesional en el cual la curva de aprendizaje es bastante más grande y vas a necesitar de un tiempo más elevado para poder llegar a hacer cosas que con otros programas son mucho más fáciles de asumir en el tiempo. El sistema que tiene de pago es mensual, pagas una cuota todos los meses en concepto de alquiler del producto, que si en algún momento evidentemente dejas de pagar, pues te quedas sin el programa. Yo, como te he dicho anteriormente con Logic, no es que no te recomiende esta aplicación, lo único que pagarás por una herramienta que seguramente vas a infrautilizar. Pero como ya te he dicho, ya llegará el momento de hablar pormenorizadamente de este tema en su capítulo correspondiente. Llegados a este punto del programa, vamos a pasar a la sección que aúna a 5 de mis podcasters favoritos que van a explicarte qué equipos utilizan ellos para grabar sus podcasts en una sección que nos ocupa todas las semanas, como es nuestro Repóker de Podcasters. Repóker de Podcasters. ¿Qué equipo usabas para tus podcasts en el primer programa que grabasteis y qué equipo tenéis actualmente? ¿Micro, tarjeta de sonido, mesa de mezclas, auriculares? Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo. Mi caso es un poco habitual, creo yo. Uno, vengo del mundo de la radio, que yo creo que eso es un poco también mi diferencia de algunos de otros podcasters y de otros no. Y dos, vengo del mundo de la composición musical, a la cual me dedico en parte. De sintonías para podcast, por cierto, y también para bandas sonoras y para otras cosas. Con lo cual yo utilizo un programa de edición musical y de composición. Es Logic Pro para Mac. Yo he utilizado muchos programas de secuenciadores de música en los últimos 20 años, diríamos. Actualmente es una pasada auténtica lo que la tecnología te permite. En mi caso, voy un poquito más allá porque yo no grabo solo voz o solo voz y música, sino que también compongo las sintonías. La gran mayoría de sintonías que son en mi podcast las he creado yo. Y el hecho de tener conocimientos de composición hace que se me vaya mucho la pinza muchas veces con el podcast, con lo cual pues introduzco elementos curiosos que algunos programas de software al uso, como serían Audacity, por ejemplo, o Heisenberg, ¿cómo se llama el otro? Bueno, sí, el otro software habitual en podcasting, pues estos programas no lo permitirían. Como por ejemplo, yo que sé, hacer que un audio haga de repente haga así y vaya abajo, o sea, la baja de pitch, por ejemplo, de tono, el uso de plugins para poner reverberaciones, crear espacios, pues eso, Logic Pro es brutal. Es un poco abrumador, pero es brutal. Tiene, por ejemplo, pues yo que sé, 3 o 4 plugins para crear espacios. Quiere decir que simular que estás en un váter, pues lo puedes simular. Simular que estás en una sala de conciertos, puedes simularlo. Entonces es genial, es genial. Es un programa de composición e incluso para crear efectos de sonido para películas y tal, y esto para mí es acojonante. Entonces este es un programa que recomiendo mucho si alguien se atreve a entrar en este mundillo que requiere de paciencia y de muchas horas para dominarlo mínimamente, pero si se domina después las posibilidades de creación son infinitas. CJ Navas, de Fuera de Series. Aquí yo soy un poquito distinto, y es porque hemos grabado siempre muchos podcasts en emisora, ¿no? Y en los primeros programas de Fuera de Series lo grabamos en su momento en la emisora de la Universidad Miguel Hernández, y ahora seguimos grabando allí, y durante muchísimo tiempo grabamos en la radio de San Vicente. En cuanto a cosas caseras, yo siempre he grabado en el Mac. Originalmente grabábamos mucha cosa con GarageBand en su momento. A día de hoy, cuando grabamos vía internet, utilizamos Skype con un complemento que se llama Call Recorder, y luego en algún caso hemos utilizado algún software directamente para grabación en la nube, que no funcionan mal del todo, como Zencastr y como Ringer, R-I-N-G-R, que tiene una gran ventaja, sobre todo si vas a hacer entrevistas o con terceros, y es que te permite instalar una aplicación y que la gente directamente habla de la aplicación, y no se oye nada malo. Emilio Cano, de Emilcar FM. Cuando comencé usaba el Park Podcast Studio de Behringer, que no estaba mal, pero era muy difícil de afinar bien y contenía una curiosa combinación de componentes analógicos y digitales que realmente no le deseo a nadie. Ahora mismo uso una interfaz Focusrite Scarlett 18i8 con un micrófono Shure SM57. Florencia Flores, de No Ficción. En mi experiencia personal he transitado por 2 grandes programas de edición, el Soundforge y el Vegas, que son de Sony,
y el Hindenburg, ¿no? Que es el actual programa de edición que estoy usando. La dificultad que tuve con el Vegas y con el SoundForge es que solo se usa para plataforma de Microsoft. Para mí fue un impedimento, entonces cuando quise mejorar mi performance en la computadora de equipo de trabajo y me compré una Mac, me encontré con la dificultad de que los programas que yo estaba usando no tenían una plataforma para Mac. Y bueno, en ese sentido, investigando, accedí al Hindenburg, que me parece que es un programa súper intuitivo y que recomendaría de usar. Si no quieren pagar una licencia, recomendaría usar el Audacity, porque es de contenido gratuito y es abierto. Entonces, creo que esas son unas 3 buenas experiencias o recomendaciones para la experiencia de la edición. Luis del Valle, de la tecnología para todos. Respecto al equipo, yo comencé pues con un micro, la verdad es que era profesional debido a que el compañero que estaba en esos momentos conmigo grabando es músico y tenía un micro profesional, pero no tenía soporte. Lo que hicimos fue colgarlo de una lámpara y así, como si estuviéramos en un ring de boxeo, pues poder grabar y que nos escuchara a los dos. Por lo tanto, tenemos que ser muy ágiles, tenemos que ser muy lean a la hora de crear nuestro podcast y sobre todo los primeros capítulos. No tenemos que esperar a tener todo el equipo o el mejor equipo para empezar a grabar. De hecho, luego me compré una pequeña mesa de mezclas, una Xenix, donde pues conectaba el micro a través del XLR. Todo eso al final lo descarté porque era bastante complejo el poder grabar un podcast con esas herramientas y opté por comprarme un micro USB, un ATR 2100, y la verdad que es con el que normalmente grabo. Produce un sonido bastante bueno y es suficiente para la calidad que yo pretendo dar a mis oyentes. Vuelvo a repetir que yo no soy un podcaster profesional, yo lo único que utilizo el podcast como una herramienta. Al final en eso consiste, es decir, si no te dedicas profesionalmente a ello, ¿por qué te vas a comprar un equipo que te va a costar miles de euros? No tiene ningún sentido. Si consigues obtener un audio de calidad, con eso es más que suficiente. Al final lo importante no es cómo lo transmite, sino lo que transmite. Y después de haber escuchado a nuestros podcasters de referencia, por hacer un poco de resumen de manera muy sintética de todos los temas que hemos tratado, se podría decir lo siguiente. Para hacer un podcast, en cuanto a hardware y software, o dicho de otra manera, equipo y aplicaciones que necesitarás, tienes 2 opciones. La opción 1 es no gastarte ni un euro. Y la 2 es invertir según tus posibilidades. Si escoges la opción 1, tienes 2 opciones: hacerlo con el teléfono móvil o con el ordenador. Y si escoges la opción 2, te he dado varias opciones, algunas de ellas muy asequibles y las demás bastante asumibles a corto plazo. En este punto también te recomiendo que si no has escuchado los capítulos anteriores de este curso de podcasting, puedes hacerlo tanto en la web abismofm.com/podcasting para principiantes, como también puedes encontrar el programa en iVoox, Apple Podcasts y diferentes podcatchers y aplicaciones de streaming para podcasting. Te invito a que dejes tu comentario sobre lo que te ha parecido este 5º capítulo de podcasting para principiantes o a que me comentes cualquier duda que te haya podido quedar sobre el tema. No lo dudes, aquí estoy para ayudarte en lo que sea. Como siempre te recuerdo, estos comentarios lo puedes dejar en el mismo blog, al final del post, ya que allí cualquier otra persona que se plantee tu misma duda o pregunta verá tanto tu pregunta como mi respuesta y le puede ser de más fácil ayuda. Si aún así prefieres un trato más personalizado, puedes contactar conmigo también en contacto@abismofm.com. Por último, si te ha gustado y servido de ayuda este contenido, te agradecería enormemente que me ayudes a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales. A ti solo te supondrá unos segundos y a mí me ayudarás un montón a poder llegar cada día a más gente. Creo que ha llegado el momento de subir un peldaño más en la escalera del podcasting, ¿no te parece? Pero para ello tendrás que esperarte hasta la semana que viene. En el 6º capítulo de Podcasting para principiantes te hablaré de si es conveniente o no que hagas un guión para tu podcast y por fin, el momento culminante, la grabación de tu ansiado podcast. Te deseo que tengas una semana fantástica y como siempre, larga vida
al podcasting.